Evangelio de hoy. Miércoles 22 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Jesús entró de nuevo en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Algunos estaban al acecho para ver si lo curaría en sábado y así poder acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego preguntó: ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? Pero ellos permanecieron en silencio. Jesús, mirando alrededor con enojo y profundamente entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió, y su mano quedó sana. Entonces los fariseos salieron y comenzaron a conspirar con los herodianos para ver cómo podrían matarlo. El corazón endurecido frente a la compasión de Jesús. Este pasaje del Evangelio de Marcos nos presenta una escena cargada de tensión. Jesús se encuentra en la sinagoga, un lugar de oración y enseñanza, pero también de escrutinio. Allí, los fariseos no buscan a Dios, sino una oportunidad para acusar a Jesús. El hombre de la mano paralizada se convierte en el centro de atención. No por su sufrimiento, sino porque es el instrumento que los líderes religiosos planean usar contra Jesús. El contraste es evidente, mientras los fariseos muestran un corazón endurecido, más interesados en proteger su interpretación de la ley que en el bienestar de una persona. Jesús actúa con compasión y valentía. Este Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿estamos más preocupados por defender tradiciones o por vivir el mandamiento del amor? El bien no tiene día ni hora. Jesús plantea una pregunta que desarma las intenciones de los fariseos. ¿Qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? Con esta interrogación, Jesús expone la paradoja de sus adversarios. Al aferrarse a una interpretación rígida del sábado, están justificando el mal, la indiferencia hacia el sufrimiento, en nombre de una ley que debía promover la vida y el bienestar. Esta enseñanza nos recuerda que hacer el bien no tiene día ni hora. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a actuar con amor en todo momento, incluso si esto significa desafiar normas o costumbres que han perdido su propósito original. ¿Estamos dispuestos a poner la misericordia por encima de la comodidad o el conformismo? El enojo y la tristeza de Jesús. Es significativo que el Evangelio mencione las emociones de Jesús. Siente enojo y tristeza al ver la dureza de corazón de los fariseos. Este detalle nos muestra la humanidad de Cristo y su profundo deseo de que las personas comprendan el verdadero espíritu de la ley. Su enojo no es destructivo ni vengativo. Es el dolor de quien ama y ve como el pecado y la ceguera espiritual alejan a las personas de la verdad y el amor de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Hay áreas en nuestra vida donde hemos endurecido el corazón? ¿Estamos abiertos a la acción transformadora de Jesús? ¿O nos aferramos a prejuicios y actitudes que nos impiden vivir plenamente el Evangelio? Extiende tu mano, una invitación a la fe y la sanación. La orden de Jesús al hombre de la mano paralizada. Extiende tu mano, es mucho más que un acto físico. Es un llamado a la fe, a confiar en el poder sanador de Cristo, incluso en medio de la oposición y el juicio de los demás. Al extender su mano, este hombre no solo recibe la curación física,
sino que también experimenta la libertad y la dignidad que solo Jesús puede dar. Esta escena nos interpela a extender nuestras propias manos paralizadas. Aquellas áreas de nuestra vida donde el miedo, la duda o el pecado nos han dejado inmóviles. Jesús está dispuesto a sanarnos. Pero necesita nuestra respuesta, nuestra confianza en su poder y su amor. La reacción de los fariseos, un rechazo al bien. El Evangelio concluye con una escena impactante. Los fariseos, lejos de alegrarse por la sanación del hombre, salen a conspirar contra Jesús. Esta reacción muestra cómo un corazón endurecido puede llevar a justificar incluso el mal en nombre de la religiosidad. La ironía es clara, mientras acusan a Jesús de violar el sábado. Ellos planean su muerte, una clara transgresión de la ley divina. Este pasaje nos advierte sobre los peligros del legalismo y la hipocresía. Nos invita a examinar nuestras intenciones y a asegurarnos de que nuestras acciones reflejen el amor y la misericordia de Dios, y no un cumplimiento superficial de normas. Conclusión, un llamado a la misericordia activa. El Evangelio de Marcos nos desafía a ser personas de compasión y valentía, dispuestas a actuar por el bien del prójimo, incluso cuando enfrentamos oposición o incomprensión. Jesús nos enseña que el verdadero cumplimiento de la ley no está en la rigidez, sino en el amor que busca sanar, liberar y restaurar. Estamos llamados a reflexionar sobre nuestras actitudes hacia los demás, especialmente hacia quienes están en necesidad. ¿Estamos actuando como Jesús, con un corazón lleno de compasión? ¿O estamos más preocupados por proteger nuestras propias ideas y tradiciones? Este Evangelio nos invita a abrir nuestro corazón al amor transformador de Cristo y a ser testigos de su misericordia en nuestras vidas y comunidades. El poder transformador del bien frente a la oposición. La respuesta de Jesús en este pasaje nos muestra que hacer el bien no está sujeto a condiciones, horarios o circunstancias. Al sanar al hombre de la mano paralizada, Jesús no solo desafía la interpretación rígida de la ley, sino que también demuestra que el bien tiene un poder transformador que supera cualquier oposición. Esto nos interpela a reflexionar sobre cómo enfrentamos los desafíos en nuestra vida. ¿Nos dejamos llevar por el miedo al juicio de los demás o actuamos con valentía y amor, confiando en que el bien siempre tendrá la última palabra? La acción de Jesús nos enseña que cuando actuamos con fe y compasión, contribuimos a transformar las vidas de quienes nos rodean, incluso en medio de circunstancias adversas. La dignidad humana en el centro de la fe. Una lección fundamental de este Evangelio es que la dignidad del ser humano está por encima de cualquier norma o tradición. Al sanar al hombre frente a todos, Jesús no solo restaura su salud, sino también su lugar en la comunidad, devolviéndole la dignidad que la sociedad le había negado. Esto nos invita a examinar cómo tratamos a los demás, especialmente a quienes son marginados o considerados imperfectos, según los estándares del mundo. ¿Estamos dispuestos a luchar por la dignidad de cada persona, como lo hizo Jesús, o permitimos que las estructuras sociales o religiosas perpetúen la exclusión? Este pasaje nos llama a ser agentes de reconciliación y restauración en nuestras comunidades. El sábado como símbolo de una nueva relación con Dios. En este Evangelio, Jesús redefine el significado del sábado, no como un día de restricciones, sino como un tiempo para celebrar la bondad de Dios y vivir en plenitud su amor.
Este replanteamiento nos recuerda que nuestra relación con Dios no debe basarse en el temor o en el cumplimiento mecánico de normas, sino en una experiencia viva y transformadora de su gracia. Así como Jesús restauró la mano del hombre y reorientó el significado del sábado, también nos invita a vivir nuestra fe de manera renovada. Esto implica dejar atrás actitudes de juicio, orgullo o indiferencia, y abrirnos a una relación con Dios que transforme nuestras vidas y nos impulse a transformar el mundo. La sanación como signo del reino de Dios. Cada milagro de Jesús es un signo del reino de Dios. Un lugar donde no haya enfermedad, sufrimiento ni exclusión. La curación del hombre de la mano paralizada no es solo un acto de compasión, sino una declaración de que en el reino de Dios, todo lo que está roto será restaurado. Este evangelio nos llama a ser colaboradores en la construcción de ese reino, trabajando para sanar las heridas físicas, emocionales y espirituales de nuestro mundo. Nos invita a extender nuestras manos, no solo para recibir la gracia de Dios, sino también para compartirla con los demás, especialmente con aquellos que más lo necesitan. La resistencia al cambio, una lección de humildad. Los fariseos que observaban a Jesús no lo hacían con un corazón abierto, sino con una mentalidad fija y resistente al cambio. Este evangelio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición, a permitir que Dios transforme nuestra forma de pensar y actuar. A veces, como los fariseos, nos aferramos a tradiciones, reglas o ideas que, aunque bien intencionadas, nos alejan del verdadero propósito de la fe, amar y servir. La actitud de los fariseos nos desafía a examinar si estamos realmente abiertos al cambio que Dios desea obrar en nosotros. El amor que prioriza las necesidades humanas. Jesús demuestra que las necesidades humanas deben ser una prioridad en cualquier interpretación de la ley o práctica religiosa. Al sanar en sábado, proclama que la compasión y la misericordia no tienen límites ni condiciones. Este acto nos enseña que el amor auténtico no se detiene ante normas humanas, sino que siempre busca el bien del otro. Nos desafía a examinar si nuestras acciones y decisiones reflejan esta prioridad o si a veces ponemos barreras que dificultan el acceso de otros a la gracia y la ayuda de Dios. La acción valiente como testimonio de fe. En este pasaje, Jesús actúa con valentía frente a la oposición y el juicio de los líderes religiosos. Su ejemplo nos invita a ser testigos valientes de nuestra fe, incluso cuando esto implique desafiar normas sociales, culturales o religiosas que no reflejan el amor de Dios. Ser cristiano significa estar dispuesto a tomar decisiones difíciles en favor del bien, la justicia y la dignidad de los demás, incluso cuando enfrentamos críticas o incomprensión. El hombre de la mano paralizada, un modelo de confianza. El hombre que obedece a Jesús al extender su mano nos da un poderoso ejemplo de fe y confianza. A pesar de estar rodeado de miradas de juicio y escepticismo, este hombre responde al llamado de Jesús y recibe su sanación. Esto nos recuerda que nuestra disposición a confiar en Cristo y obedecer su palabra, incluso en situaciones difíciles o incómodas, es clave para experimentar su poder transformador en nuestra vida. Un llamado a la coherencia espiritual. El comportamiento de los fariseos, que planean destruir a Jesús mientras critican su violación del sábado, nos muestra el peligro de la incoherencia espiritual.
Este Evangelio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones. ¿Están en sintonía con los valores del Evangelio? ¿Viven nuestras decisiones y comportamientos la compasión, la justicia y el amor que predicamos? Ser discípulos de Cristo significa permitir que nuestras palabras y obras reflejen la verdad del Evangelio en cada aspecto de nuestra vida. El rostro de un Dios cercano y compasivo. En este pasaje vemos a un Jesús profundamente humano, que no solo sana físicamente, sino que también muestra el rostro de un Dios que entiende el dolor, que se conmueve ante la necesidad y que actúa para restaurar. Esta cercanía de Jesús nos invita a abandonar cualquier idea de un Dios distante o indiferente. En cada acción de sanación, Jesús nos recuerda que Dios no está al margen de nuestras vidas. Él camina con nosotros, dispuesto a sanar nuestras heridas y restaurar lo que está roto. Este acto de sanación también resalta la sensibilidad de Jesús hacia el sufrimiento individual. Incluso en un contexto donde la presión social intentaba reducir la importancia de la persona. Esto nos desafía a ver a Dios como un Padre cercano, que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas y está dispuesto a intervenir en nuestro favor. Si le abrimos las puertas de nuestro corazón, la ley al servicio del amor. Jesús, al cuestionar a los fariseos sobre lo que es lícito hacer en sábado, nos invita a repensar el propósito de la ley. Su enseñanza es clara: la ley de Dios no fue dada para limitar o someter, sino para promover el bien, la vida y el amor. Cuando la ley se aplica sin compasión o sin un espíritu de servicio, pierde su verdadero sentido y se convierte en una carga. Este mensaje sigue siendo relevante en nuestros días, ya que también nosotros podemos caer en la tentación de poner las normas por encima de las personas, olvidando que el amor es el cumplimiento pleno de la ley. Como cristianos, estamos llamados a interpretar la ley desde el corazón de Dios, que siempre prioriza la misericordia sobre el sacrificio. Jesús, modelo de valentía y autenticidad. La actitud de Jesús frente a los fariseos es un ejemplo de valentía y autenticidad. Sabiendo que sus acciones serían criticadas, Jesús no retrocede ni actúa con temor, sino que enfrenta la situación con integridad. Su disposición a actuar por el bien, aun en circunstancias adversas, es una invitación para nosotros a vivir nuestra fe con coherencia y valentía, sin temor al juicio de los demás. Este Evangelio nos reta a ser auténticos en nuestro testimonio cristiano, incluso cuando esto implique desafíos o confrontaciones. Seguir a Jesús no siempre será fácil, pero su ejemplo nos muestra que vale la pena actuar con amor y justicia, porque en ello se manifiesta la gloria de Dios. La invitación a un corazón abierto. La dureza de corazón de los fariseos contrasta con la apertura del hombre de la mano paralizada. Este Evangelio nos invita a examinar si estamos dispuestos a dejar que Jesús transforme nuestras vidas, o si hemos permitido que el orgullo, la rigidez o el miedo nos impidan recibir su gracia. Un corazón abierto es fundamental para experimentar la obra de Dios en nosotros. La misión de sanar y liberar. Por último, este Evangelio nos recuerda que, como discípulos de Cristo, somos llamados a continuar su misión de sanar y liberar. Esto implica estar atentos a las necesidades de los demás, actuar con compasión y luchar contra cualquier forma de opresión o injusticia. Cada uno de nosotros tiene la capacidad
de ser un instrumento del amor y la sanación de Dios en el mundo. Jesús nos muestra que el reino de Dios se construye no solo con palabras, sino con acciones concretas de amor y justicia. Al seguir su ejemplo, podemos llevar esperanza y luz a quienes más lo necesitan, convirtiéndonos en signos vivos de su presencia entre nosotros. Oremos. Señor Jesús, tú que sanaste al hombre de la mano paralizada, enséñanos a mirar con compasión y amor a quienes sufren. Líbranos de la dureza de corazón y del juicio, para que podamos vivir tu evangelio con libertad y verdad. Ayúdanos a confiar en tu poder sanador, extendiendo nuestras manos hacia ti con fe y esperanza. Danos la valentía de actuar siempre por el bien, sin importar las circunstancias. Y haz de nosotros instrumentos de tu misericordia en el mundo. Amén.